Lord Firestone y la señorita Brown. Sagas solteronas. 8 por Olympia Russell. Capítulo 11. Los tres hombres emprendieron la marcha. Transmitían tanta autoridad que, a medida que iban avanzando, las personas que se cruzaban con ellos se los quedaban mirando y todos los que se encontraban en su trayectoria se apartaban para que pudieran pasar sin problema. Eran llamativos por su tamaño y postura. Los tres eran altos y bien proporcionados. Dos de ellos, Liam y David, eran pelirrojos y los tres andaban con un aplomo y compostura que, por sí mismos, llamaban la atención. David y Peter iban vestidos como acostumbraban, con ropas bien confeccionadas y que se ajustaban a la perfección a sus musculosos cuerpos, pero no llamativas. Liam había decidido ir vestido con las ropas más sencillas que tenía, porque si se hubiera presentado como acostumbraba, habría conseguido que todas las miradas se centraran exclusivamente en él, e incluso podría haber recibido un insulto e incluso una pedrada. Entre los desheredados eran muchos los que culpaban a la nobleza de su situación desesperada. Los veían no solo ajenos a sus problemas, sino creadores de ellos, con su vida disoluta y sus costumbres de excesos. Lo cierto es que si había un noble que iba a mejorarles la vida, iba a ser él. Eso lo tenía claro, pero también tenía claro que, hasta que esa mejora se viera abiertamente, lo mejor que podía hacer era ocultar su procedencia, y por eso mismo también se había vestido de manera muy discreta. Llevaba un pantalón en tono gris oscuro, una camisa blanca sin adornos, al igual que el pañuelo del cuello, y un abrigo largo, de paño gris también. Un abrigo que había pertenecido a su padre y él había decidido utilizar solo para salir al jardín, ya que le parecía que estaba ajado. Pero claro, toda una vida de privilegios y facilidades no se podían borrar con un cambio de ropa. Aunque a él le parecía ajada, estaba confeccionada con el mejor paño de Londres y gritaba a los cuatro vientos su procedencia. Así que, lejos de pasar desapercibidos, fueron recibiendo, a medida que avanzaban, la atención y las miradas de todos y todas. Fueron recibiendo silbidos de admiración de las mujeres, muchas de ellas prostitutas. «Vengan aquí, guapos, les voy a dar lo que se merecen», gritó una y consiguió que los pocos que no habían reparado en ellos lo hicieran, y también que la zona se llenara de carcajadas burlescas. Y, finalmente, ocurrió lo que habían intentado evitar, que alguien se percató de que Liam desentonaba en el lugar. «¿De dónde ha salido ese señorito?», se oyó una voz, lejana, pero desagradable. «Ese, el pelirrojo del medio», añadió, para que a nadie le cupiera ni duda de a quién se estaba refiriendo. Por suerte, en ese momento empezaron a caer unas gotas gruesas de lluvia. Inmediatamente el cielo se llenó de relámpagos y las gotas se multiplicaron y empezó a caer un aguacero. La calle por la que estaban transitando, la que estaba pegada al río, se desalojó a una rapidez vertiginosa y las risas y amenazas encubiertas desaparecieron. Al mismo tiempo, lo que Liam había imaginado minutos antes se hizo realidad, y el agua empezó a arrastrar la porquería acumulada, de manera que las botas, que había conseguido mantener bastante limpias durante el paseo, se llenaron de lodo y porquerías. Además, el agua, al remover la porquería, estaba consiguiendo que el hedor del puerto se hiciera aún más intenso, y Liam tuvo que aguantar las ganas de vomitar varias veces. «Ya hemos llegado». La voz de Peter fue proverbial en ese momento, y mientras soltaba aquello, abrió la puerta de lo que parecía un barrancón que, una vez adentro, resultó ser un habitáculo agradable, dadas las circunstancias. El lugar constaba de una sola estancia, diáfana, en la que había tan solo una gran mesa de madera y 4 sillas, y Liam entendió dónde se encontraba, en el que iba a ser el despacho que iban a utilizar los tres para llevar a cabo la obra del puerto. 2 días antes, Peter les había informado de que,
había conseguido que les prestaran uno de los barrancones que se utilizaban para guardar aperos de pesca para poder seguir in situ el desarrollo de las obras. Cuando le había escuchado, Liam había imaginado un lugar parecido a su despacho en el palacio. Desde esa perspectiva, el lugar donde estaban se parecía más a un establo que a lo que él había imaginado, pero dadas las circunstancias y lo que acababa de vivir en la calle, le pareció que entraba en el paraíso. Dentro, además, no sabía muy bien cómo, olía bien, así que no solo no se quejó, sino que sonrió ampliamente y se sentó sobre una de las sillas con un suspiro de alivio. Gracias a Dios, estamos a salvo. Soltó en una exclamación que quería ser de broma, pero que sonó como una verdad. Sus amigos rieron, pero David no perdió la ocasión para tirarle de las orejas. Liam, no puedes volver vestido así. Pero... empezó él, intentando justificarse. Si estas ropas son... Pero David le cortó en serio. Esas ropas no las tendré yo en la vida, Liam. Sonó muy seco y de alguna manera lo que les había separado cuando se habían conocido años atrás se hizo de nuevo presente, pero fue tan solo un segundo. David enseguida se mostró amigable. Sé que lo has intentado, Liam, pero no hay nada que tú tengas que se acerque a lo que tienen las personas que mejor viven aquí. Vamos a hacer una cosa, te voy a traer ropa mía, somos casi del mismo tamaño. Liam levantó las cejas, escéptico. David tenía 10 kilos más que él y 5 centímetros menos. No estaba gordo, pero era extremadamente fuerte y musculoso. Pero no dijo nada. Se apañaría con lo que David le trajera, aunque quedara como un espantapájaros. Lo único que le importaba era llevar a cabo su proyecto. Iba a decir, de acuerdo. Cuando sonó la puerta, los tres hombres se miraron con cara de asombro y también con un punto de reticencia. Los golpes habían sonado fuertes y secos, sin estridencias, pero con seguridad y un punto de urgencia. Al otro lado había, sin duda, un hombre, o varios, alguien a quien el aguacero que estaba cayendo y que había vaciado las calles no le había impedido acercarse al lugar un poco apartado de la zona central del puerto. Alguien que había ido expresamente a encontrarse con ellos, ya que a esas alturas no debía quedar ni una sola persona en el puerto que no supiera de la llegada de los tres hombres. Alguien, a tenor por la forma en que había sonado la puerta, que no parecía estar contento. A los tres hombres se le pasó por la cabeza la voz desagradable que había retado a Liam desde lejos. Había una posibilidad de que aquella persona se hubiera acercado allí en busca de pelea. En el puerto, las peleas eran diarias. La conjunción de muchas personas sin nada que perder y demasiado alcohol en las venas provocaba desencuentros por doquier. Muchos de ellos se saldaban con muertos. Aquella era una de las razones por las que Lord Higgins llevaba años clamando por mayor seguridad en el puerto. Aquella era una de las razones de la reforma del puerto. Estaba claro que la sola reforma no iba a sacar de la pobreza a los habitantes del puerto, pero un entorno más limpio y amable iba a crear un ambiente más amable también. Además de que unas calles limpias y ordenadas facilitarían el trabajo de la policía y por tanto evitarían peleas y desmanes. Sería irónico que la persona que iba a darle un cambio al puerto acabara sus días antes de poder hacerlo, precisamente por el caos y el descontrol que había antes de la reforma. Eso fue lo que pensó Liam mientras veía cómo David se acercaba a la puerta para abrirla. No tenía miedo. Era fuerte y estaba en forma, al igual que sus dos amigos. Si iba a haber pelea, lucharía con todas las fuerzas, que no eran pocas, pero también tenía claro que los malhechores utilizaban trucos y un juego sucio que no casaba en absoluto con la manera caballerosa de pelear que le habían enseñado a él. Todo su entrenamiento y lucha quedaría en nada si quien había llamado a la puerta tenía un puñal y sabía usarlo. Pero todos esos pensamientos quedaron en nada cuando David por fin abrió la puerta.
No iba a haber pelea, pensó aliviado, por la sencilla razón de que no había nadie al otro lado. Quien hubiera llamado se había ido ya y solo se veía la lluvia caer y la parte del puerto que estaba a la vista, solitaria, o esto es lo que le pareció al principio. Pero David seguía parado mirando al frente y dándole la espalda y no se movía. Eso era extraño. Si no había nadie, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué no cerraba la puerta de nuevo? Lo descubrió enseguida, cuando vio que se movía hacia su derecha, y entonces se dio cuenta de que sí había alguien, aunque no quien esperaba. Se trataba de una persona muy bajita, tapada de arriba abajo con una larga capa impermeable con capucha. No se veía nada más que la capa de color verde musgo, así que no tenía ni idea de quién podía ser, pero estaba claro que no era el dueño de la voz desagradable, o si lo era absolutamente inofensivo, ya que él solo podría tumbarlo con un solo dedo. Pero entonces el individuo se movió de una manera inesperada. Se introdujo en la habitación con un aplomo similar al que había tenido él paseando por el pueblo, y una vez adentro, con la puerta aún abierta, pero con David girado ya mirando hacia el interior, tan asombrado como Peter y Liam, el individuo se quitó la capucha, y todos se quedaron con la boca abierta, porque no era un hombre, era una mujer.